¿Por qué nunca escuchamos noticias positivas de Líbano? Israel, Hezbolá, Irán, bombas, cohetes, muertes... Líbano siempre está al borde de la guerra, o directamente en guerra. Así que para comprender lo que sucede un poquito mejor, es necesario comprender la historia de este país. Bienvenidos a la historia de Líbano. Líbano limita con Tierra Santa, y durante siglos estuvo habitado por comunidades islámicas y cristianas. Y, aunque hoy en día tengamos la idea de que hay muy pocos cristianos en Oriente Próximo, la realidad es que hace solo 100 años eran muchos más. La cercanía de los santos lugares hacía que muchos árabes fueran cristianos. Por ejemplo, en Palestina, en el año 1900, el 12% de la población era cristiana, y en Líbano casi el 80%. Durante siglos, toda la zona estuvo bajo el control del Imperio Otomano, pero con la derrota de este imperio en la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña, comenzaron a dividir los territorios otomanos en Oriente Medio. El Acuerdo de Sykes-Picot de 1916 delineó la influencia de estas potencias en la región, y tras la guerra, la Sociedad de Naciones formalizó estos acuerdos mediante mandatos. Líbano, junto con Siria, quedó bajo el control de Francia en 1920. Francia estableció el Gran Líbano el 1 de septiembre de 1920, ampliando el antiguo Mutasarrifato para incluir las ciudades costeras de Trípoli, Sidón y Tiro, así como el valle de Bekaa y la región montañosa de Akkar. Y esta decisión fue terrible. En el Mutasarrifato convivían drusos y cristianos, los cuales tenían sus diferencias, pero se toleraban. Pero esta expansión territorial integró comunidades musulmanas como sunitas y chiitas en una entidad predominantemente cristiana maronita. Esta ampliación, al incluir zonas esencialmente musulmanas, hizo que el número de cristianos bajara del 80% a poco más del 50%. Esta decisión la tomaron los franceses para ampliar el pequeño estado cristiano y darle más recursos. Pero, por el contrario, lo maldijo. Convirtió lo que podía haber sido un pequeño estado de mayoría cristiana, que funcionaba razonablemente bien, en un estado multiétnico en el que el proyecto político de musulmanes chocaría con el de drusos y cristianos. En poquísimas décadas se vería el desastre. Durante el mandato, los franceses implementaron una serie de reformas políticas y sociales que influyeron en la configuración del Estado libanés moderno. Por ejemplo, en 1926 se promulgó la primera constitución libanesa, que estableció la República bajo la supervisión francesa. Este documento fundacional creó un sistema político basado en el confesionalismo, un arreglo en el cual los principales cargos políticos se asignaban según la afiliación religiosa. Es decir, más de la mitad de los asientos del Parlamento se asignaban a grupos cristianos, mientras que menos de la mitad iban a musulmanes y drusos. Esto era así, porque la mayoría de la población era cristiana. Las tensiones nacionalistas comenzaron a aumentar en la década de 1930, con el auge de movimientos que demandaban la independencia total de Líbano. Estos movimientos fueron impulsados tanto por líderes cristianos, que buscaban preservar el carácter distintivo de Líbano frente a la influencia siria, como por musulmanes que inicialmente tenían más afinidad con la idea de una gran Siria. Es decir, aquí ya vemos el primer gran problema. Durante la búsqueda por la independencia, los musulmanes, que eran una minoría, preferían unirse a Siria, mientras que los cristianos preferían tener un estado independiente. Y es que el panarabismo, una ideología que buscaba unir los pueblos árabes en una sola nación, pegó fuerte en el siglo XX. Así que gran parte de los musulmanes de Líbano querían unirse a Siria, mientras que los drusos y los cristianos pasaban del tema. Y eso fracturó la sociedad. En este contexto, en 1932 se produjo el último censo de población,
todo lo que sabemos a partir de esa fecha son solo estimaciones, no censos como tal. Y ahora veremos por qué no se ha hecho ningún otro censo en casi 100 años. Finalmente, el 22 de noviembre de 1943, con Francia bien jodida por la invasión alemana, Líbano declaró su independencia. ¿Sería este el inicio de una etapa de esplendor y prosperidad? Pues te vuelvo a enseñar este mapa y te invito a que me acompañes a ver esta triste historia. En 1948, con la fundación del Estado de Israel, todos sus vecinos le declararon la guerra. Egipto, Jordania, Siria y Líbano, que, con su minúsculo ejército de poco más de 3.000 soldados, recibió soberana paliza. Bueno, Líbano y todos, porque sorprendentemente Israel se impuso a todos sus vecinos y aseguró su supervivencia como Estado. A partir de entonces, Líbano le dijo a sus vecinos que ya no contaran con ellos para más aventuras militares. Y esta historia, como todas, tiene sus sorpresas. Pues en las primeras décadas, al dejarse de aventuritas militares, Líbano fue como un pepino. Es la época del milagro económico, que abarcó principalmente las décadas de 1950 y 1960. Líbano adoptó un modelo económico basado en el liberalismo, con un enfoque en el comercio, la banca y los servicios. La falta de restricciones en la economía y la ausencia de aranceles significativos fomentaron un ambiente favorable para el comercio internacional. Beirut, la capital, se transformó rápidamente en un centro financiero de la región, atrayendo bancos extranjeros y convirtiéndose en el refugio preferido para las fortunas árabes, especialmente las de los países del Golfo. Durante este periodo, Líbano experimentó un notable crecimiento en varios sectores clave de su economía. El sector bancario floreció, con Beirut emergiendo como la Suiza de Oriente Medio. Lo que sucedió debido a su sistema financiero seguro y a su atractivo como paraíso fiscal. Ya sabes, opacidad bancaria, blanqueo de capitales, empresas pantalla. Así que el dinero negro y las fortunas más turbias de la región entraban en Líbano, y allí se transformaban en dinero limpio. Y la bolsa de valores de Beirut se convirtió en una de las más importantes de la región. Pero, ¿qué hace este tipo aquí? Señor, váyase de mi vídeo, que yo no lo he llamado. Pero bueno, pero si es un traficante de likes. Pues aprovechando la ocasión, no os olvidéis de suscribiros y de darle a me gusta. Imagínate todo el trabajo que lleva este vídeo. Investigar, sintetizar, redactar, locutar y editar. Un trabajo monumental. Así que dale tu buen like y suscríbete. E incluso si te está encantando, puedes pensar en hacerte miembro del canal. Y así ayudar por una pequeña cantidad al mes a que este proyecto de divulgación siga siendo posible. Así que muchas gracias. El turismo también fue un pilar del milagro económico libanés. Las playas del Mediterráneo, las estaciones de esquí en el Monte Líbano y la vibrante vida nocturna de Beirut atrajeron a turistas de todo el mundo, especialmente de los países árabes vecinos. La inversión en infraestructuras, incluyendo carreteras, hoteles y servicios públicos, acompañó a este auge turístico. Sin embargo, bajo la superficie de esta prosperidad, se gestaban tensiones que acabarían desestabilizando el país. Las disparidades económicas entre las regiones urbanas y rurales y entre las diferentes comunidades religiosas empezaron a agudizarse. Y, aunque en Líbano parecía que todo iba bien, en el sur seguían lloviendo bombas. En 1956, Israel atacó a Egipto. En 1967, todos los vecinos volvieron a atacar a Israel. Y en 1973, nuevamente hubo un todos contra Israel. Y la creciente influencia de los conflictos regionales, particularmente la llegada de refugiados palestinos, comenzaron a afectar a la estabilidad interna. Centenares de miles de refugiados palestinos entraron en Líbano, donde exacerbaron el odio anti-Israel, y la Organización para la Liberación de Palestina, que en aquella época era un grupo terrorista, deambulaba por Líbano camuflándose entre los civiles.
Durante este periodo, los musulmanes se alinearon con el creciente nacionalismo árabe, buscando la creación de un gran estado árabe que pudiera destruir a Israel, mientras que los cristianos y los drusos tendían a apoyar políticas prooccidentales. Y aquí tenemos la segunda gran ruptura entre los musulmanes y los drusos y los cristianos. Mientras que los musulmanes libaneses apoyaban a las guerrillas palestinas y era prioritario para ellos eliminar a Israel, los cristianos y los drusos no veían del todo mal la existencia de Israel, y veían como ese apoyo hacia los palestinos hacía que Israel percibiera al Líbano como una guarida de enemigos. Y además, la demografía estaba tensionando el reparto político. Líbano como tal existía para ser el estado cristiano de la región. Cristiano, pero con un cierto equilibrio para los musulmanes. Pero ya habían pasado 40 años desde la promulgación de la Constitución, y el equilibrio demográfico había cambiado. Los cristianos tenían menos hijos que los musulmanes, y, además, centenares de miles de musulmanes palestinos habían huido de la guerra y vivían en Líbano. Ahora los musulmanes demandaban más poder, es decir, que se cambiara el sistema político, pero los cristianos se negaban. Denunciaban que se estaba produciendo una especie de sustitución étnica. La inmigración descontrolada y las injerencias sirias y palestinas estaban convirtiendo a un país de mayoría cristiana en uno musulmán, y no estaban dispuestos a ceder. Así que el milagro económico libanés comenzó a desmoronarse en la década de 1970, con el aumento de las tensiones sectarias y la inestabilidad política, que acabaron culminando en la guerra civil libanesa que comenzó en 1975. La guerra civil comenzó en abril de 1975, cuando milicianos cristianos maronitas de las falanges libanesas atacaron un autobús que transportaba palestinos hacia Beirut, matando a 27 personas. Este evento fue la chispa que encendió el conflicto, aunque las tensiones ya estaban al límite. A partir de ese momento, Líbano se sumió en un ciclo de violencia que se extendió durante 15 años. Durante la guerra, Líbano se dividió en sectores controlados por diferentes milicias. El oeste predominantemente cristiano, y el norte, el sur y el este principalmente musulmán. Las luchas se extendieron por todo el país, con milicias cristianas, musulmanas y drusas enfrentándose entre sí, y a menudo aliadas con potencias extranjeras. Israel comenzó a intervenir en Líbano, asesinando a líderes palestinos y apoyando al enemigo de su enemigo, es decir, apoyando a los cristianos. Siria, que ya había sido derrotada 3 veces por Israel, comenzó a ver con preocupación el papel de los grupos palestinos. Tras tantas derrotas, no tenía necesidad de volver a cobrar. De hecho, la de 1973 fue la última guerra entre Israel y todos sus vecinos. Los grupos palestinos acusaron al presidente sirio de ser un flojo y un tibio, de no apoyarles. Y él, que no tenía necesidad de volver a recibir la del pulpo, decidió intervenir, sorprendentemente, a favor de Israel, es decir, contra los palestinos. Invadió el norte y el este de Líbano, para así terminar de suprimir a los grupos palestinos. Y quizás te preguntes qué sentido tenía esto. Siria había visto que era incapaz de derrotar militarmente a Israel, y, al igual que Egipto, prefería cambiar su política y dejar de lado la línea dura, aunque muchos ciudadanos sirios preferían seguir intentándolo. Si el fervor anti-israelí se apagaba, su régimen y su nueva política podrían sobrevivir a largo plazo. Pero si el fervor anti-israelí seguía, o bien tendría que dirigir a Siria a una nueva derrota, o bien terminarían echándole del poder. Así que, para evitar que organizaran un golpe de estado en su contra, Hafez al-Assad prefirió actuar contra la propagación de dichos mensajes. Y la mejor manera era sofocando a la Organización para la Liberación de Palestina. Por otro lado, dado que los grupos palestinos se movían por el sur del Líbano, Israel acabó invadiendo y ocupando todo el sur del país. Aquí podemos ver cómo Líbano se había convertido en víctima de su propia división religiosa y de los conflictos regionales. Tanto el panarabismo primero como el conflicto palestino-israelí
habían debilitado su estabilidad interna. Fue durante la Guerra Civil cuando se fundó Hezbolá, un grupo terrorista chií que al principio buscaba crear un Estado Islámico en Líbano. Se supone que en estos primeros años Israel financió o ayudó de alguna manera a Hezbolá, porque lo veía como una herramienta útil contra la Organización para la Liberación de Palestina. Esto no significa que Hezbolá fuera de creación propia, ni que actuara bajo sus órdenes, simplemente que lo vieron útil y le dieron unos dineros. Y era útil porque Hezbolá era chií, mientras que los palestinos eran suníes, y eso los hacía desconfiar los unos de los otros. Hezbolá buscaba destruir a Israel, al igual que la Organización para la Liberación de Palestina en esta época. Pero dos grupos terroristas no suelen convivir bien, porque ambos deseaban el poder y se mataban más entre ellos de lo que atacaban a Israel. Así que financiar a Hezbolá le venía bien a Israel para debilitar a la OLP. Aunque, como veremos más adelante, Hezbolá acabó mordiendo la mano que le dio de comer. Finalmente, después de años de violencia que dejaron más de 120.000 muertos y cientos de miles de desplazados, se alcanzó un acuerdo en 1989. El acuerdo de Taif, negociado en Arabia Saudí, puso fin a la guerra y modificó el sistema político libanés para dar mayor representación a los musulmanes, mientras que mantenía el sistema confesional. La guerra supuso, en realidad, la derrota de los cristianos, que dejaron de tener la mayoría parlamentaria y pasaron a compartir el mismo número de diputados. Además, la guerra hizo que centenares de miles de cristianos abandonaran el país, y el desequilibrio demográfico continuó aumentando. Se calcula que en la actualidad solo 1/3 de la población es cristiana. En la posguerra, el norte del país permaneció bajo ocupación militar siria, y el sur bajo la ocupación israelí, y la Organización para la Liberación de Palestina fue expulsada del país, debilitándose mucho. Esta debilidad hizo que la OLP cambiara de estrategia. Egipto, Jordania, Líbano y ya incluso Siria renunciaban a ir a la guerra contra Israel. Así que tenían que aceptar la existencia del Estado hebreo. Entre 1991 y 1993 se celebraron una serie de acuerdos en los cuales la OLP aceptó la existencia del Estado de Israel de acuerdo a las fronteras de 1948. Desde entonces, la Organización para la Liberación de Palestina renunció al terrorismo. Pero mientras la OLP aceptaba a Israel, había un grupo dispuesto a tomar el relevo. Ese grupo era Hezbolá, a quien apoyaba ahora un país situado a 1.700 kilómetros de Israel. Hablamos de Irán. Así que sí, llegó el momento de que Hezbolá mordiera la mano que le había dado de comer. Aunque la verdad tampoco era ninguna sorpresa para Israel. Hezbolá les había sido útil en un momento concreto, pensando en el corto plazo, y era previsible que se acabara revolviendo contra ellos. Así fue como Líbano, el milagro económico de Oriente Medio, se había convertido en un erial desgarrado, arrasado y ocupado por sus vecinos. En la posguerra se inició un proceso de desmovilización de milicias, aunque Hezbolá, respaldado por Irán, mantuvo su arsenal con el argumento de continuar la resistencia contra la ocupación israelí en el sur del país. Durante la década de 1990, la economía se recuperó, en parte gracias a los esfuerzos de reconstrucción liderados por el entonces primer ministro Rafik Hariri. Su enfoque se centró en la reconstrucción de Beirut y la atracción de inversión extranjera, pero estos esfuerzos también incrementaron la deuda pública. Y esta paz duraría poco. Si durante varias décadas Líbano había sufrido la inestabilidad del conflicto palestino-israelí, la llegada de Hezbolá e Irán iban a terminar de rematar el desastre. Pero este desastre lo trataremos en otro momento. Para conocer más del tema, deberías ver el vídeo sobre la geografía o los conflictos más recientes de Líbano. Así que no te olvides de darle like y de suscribirte para que no se te escapen.
Y ya sabes, también puedes considerar unirte al canal para apoyar por una pequeña cantidad al mes a que este apasionante proyecto de divulgación siga siendo viable. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto.